de meseta existente en la fibra muscular. Fíjense que una vez que la célula del marcapaso ha entrado en reposo, recién la célula muscular entra en su fase de despolarización. ¿Esto ha quedado claro? Entonces, entendemos por qué las células del marcapaso se despolarizan solas. Entendemos por qué las células del marcapaso se despolarizan alrededor entre 60 y 100 veces por minuto. Y entendemos por qué hay una unión entre la despolarización automática de la célula de marcapaso y la despolarización y repolarización del miocito. ¿Es eso claro, verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto se puede ver y se puede graficar. Vale decir, todo esto que vimos, que pasa en el nódulo sinusal, que el estímulo viaja por los haces internodales hasta el nódulo auriculoventricular, y ahí pasa por el haz de His y se distribuye por la rama derecha e izquierda del haz de His en el ventrículo, es una actividad eléctrica del corazón, que si yo pongo como pequeñas sopapitas y electrodos en las muñecas y en los tobillos, yo puedo ver esa actividad eléctrica del corazón. Y no solamente la puedo captar a través de las sopapitas en el tórax y de los electrodos en las muñecas y en los tobillos, sino que yo a ese estímulo que captan los electrodos lo conduzco a través de un cable a un aparato y lo puedo dibujar. Y cuando yo puedo dibujar la actividad eléctrica del corazón, vale decir, puedo graficar la actividad eléctrica que se produce desde que se inicia la despolarización y se vuelve a repolarizar el miocito, yo puedo estar graficando o viendo lo que pasa en un latido y puedo ver lo que pasa en sucesivos latidos. A través de ese gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El dibujo de la actividad eléctrica del corazón que se produce en uno o en sucesivos latidos. Se denomina electrocardiograma. Profesor, tanto lío para algo que hemos visto tantas veces. Sí, el electrocardiograma es un trazado, es un dibujo que me permite dibujar, que me permite graficar la actividad eléctrica del corazón, en donde yo tengo un momento que es la onda P y el intervalo PQ, en donde el corazón está empezando a contraerse. Y luego tenemos el complejo QRS, la onda Q, la onda R, la onda S, y hasta este punto en donde hemos visto que se ha contraído el ventrículo. Primero se contrae la aurícula, luego se contraen los ventrículos a través del complejo QRS y fundamentalmente el segmento ST. Pero, fíjense ustedes, al final del segmento ST aparece una onda que es la onda T, que es casi el final de la contracción cuando empieza a repolarizarse la membrana o expresa la repolarización de la membrana plasmática. Vale decir
que yo cuando veo la onda P empiezo a ver que el corazón se contrae con la contracción de las aurículas. Cuando veo el complejo QRS, veo que se están contrayendo los ventrículos y la parte final del segmento ST. Pero cuando veo la onda T, veo la despolarización del miocito. Entonces, fíjense cómo hemos ido viendo la despolarización del miocito y la repolarización a través de su potencial especial de acción. Hemos visto el potencial de las células del marcapaso. Y hemos visto que el potencial de acción y que incluye la contracción y la relajación del miocito lo podemos graficar, pues es una actividad eléctrica. Y ese gráfico es el electrocardiograma, que normalmente tiene una onda positiva, que es la onda P, luego un segmento, que es cuando el estímulo está viajando de las aurículas a los ventrículos, la contracción ventricular y la repolarización ventricular. ¿Se entendió todo esto? En un tiempo en segundos, fíjense, que era más o menos el tiempo que habíamos dicho que ocupaba un latido, que era ¿cuánto aproximadamente? 0,8, ¿no es cierto? Un latido entre 0,8 y un segundo aproximadamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro mucho. Ahora, ese proceso de contracción y relajación del corazón es un latido, ¿no? Entonces, ese proceso donde el miocito se contrae y se relaja es un latido cardíaco. ¿Y cómo se llama en el estudio de la fisiología cardíaca cuando el corazón se contrae? Se denomina sístole. Cuando el corazón, fundamentalmente los ventrículos se contraen, es la sístole. Y cuando el corazón o los ventrículos fundamentalmente se distienden, se relajan, ¿cómo se llama? Diástole. Ahora, los hechos que comienzan con una sístole, vale decir la despolarización, que dijimos que era la contracción, y con una diástole, que era la relajación, la repolarización. ¿Cómo se llama ese conjunto constituido por sístole más diástole? Se denomina un ciclo cardíaco. Entonces, una sístole se continúa de una diástole. Y la diástole se continúa de una sístole. Y la sístole se continúa de otra diástole. Y la diástole de una sístole. ¿Se entiende? Cada uno de esos hechos que ocurren desde el comienzo de una sístole hasta el final de una diástole se denomina ciclo cardíaco. Las aurículas vimos a través de comprender el comportamiento del nódulo sinusal y el electrocardiograma que se contraen antes que los ventrículos. Ahora, esto es el ciclo cardíaco. No se preocupen de anotarlo porque esto está en todos los libros. Entonces, el ciclo cardíaco es el comportamiento del corazón durante una sístole y una diástole. Y ustedes van a ver que el corazón, fundamentalmente el comportamiento del mismo es la contracción y la relajación. Ahora, cuando se contrae en el interior del corazón, ¿qué hay? Pregunta. ¿Qué hay dentro del corazón habitualmente? A todos les pregunto. ¿Qué hay dentro del corazón? ¿Me oyen? Sangre. Sangre.
Claro, claro. Tanto miedo para responder sangre. No, no tengan temor. Entonces, sangre. Entonces, si el corazón se contrae, la sangre que está en el interior del corazón, ¿se mantiene allí? Pregunta. ¿No? No, No. ¿A dónde porque va? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. ¿A través de qué elementos va a través de todo el cuerpo? Los vasos sanguíneos. Muy bien, que salen del corazón, que son dos. ¿Cuáles son? El que sale del ventrículo derecho, ¿cuál es? la vena pulmonar, No, no es vena. Es La arteria la pulmonar arteria pulmonar. ¿Y esa va a dónde? Hacia los pulmones. hacia los pulmones, Muy bien. Y del ventrículo izquierdo sale una arteria súper importante. ¿Cómo se llama? la la aorta, arteria aorta, La arteria aorta. ¿Y esa va a dónde? Al resto del organismo. Entonces, cuando el corazón se contrae en una sístole, la sangre sale del corazón y por las arterias pulmonares y aórtica van a los pulmones y al resto del organismo. ¿Es claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sí, profe. ahora el corazón se relaja. El corazón entra en relajación. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué creen que pasa? La sangre ya está en las arterias. Ahora, ¿qué creen que hace la sangre? Vuelve al Que corazón. salió. ¿Ustedes Regresa. creen que vuelve? Debe retroceder, ¿no es cierto? Sí. Porque cesa la contracción. Entonces, la sangre, ustedes piensen, sale hacia adelante y cuando cesa la contracción tiende a recular. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿vuelve adentro del corazón? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿no existen unas válvulas que impiden que la sangre vuelva? Ah, y muy bien, muy bien. Bueno, entonces, cuando el corazón se contrae, va a las arterias, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. Ahora, entre los ventrículos y las aurículas hay un orificio. ¿Y por qué no va a las aurículas? ¿Por qué no vuelve a las aurículas la sangre? Porque primero pasa por los pulmones para las ventrículas, los ventrículos. No, no. ¿Por qué no va de los ventrículos a las aurículas? Vuelve. Porque se cierran esas válvulas que estaban entre las aurículas y los ventrículos. Por eso la sangre va a las arterias y no a las aurículas. ¿Se comprende? Durante la sístole. Ahora, sí, cuando el corazón se relaja, ustedes me dicen que la sangre retrocede, pero no vuelve al interior del corazón. ¿Por qué no vuelve? Porque hay unas válvulas que impiden que vuelvan. ¿Qué son qué válvulas? la tricúspide y la mitral. No, la sangre está en las arterias. Profe, eh, la válvula sigmoidea, aórtica y pulmonares. Vale decir que cuando el corazón se contrae, queridos chicos, se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, tricúspide y mitral. ¿Por qué se cierran? Porque la sangre, si no, volvería a las aurículas, de donde han venido. Pero no tienen que volver a las aurículas, sino que tienen que salir del corazón. ¿Y por dónde salen? Por la válvula, perdón, por la arteria pulmonar y por la arteria aorta. ¿Hay unas válvulas ahí? Sí, las válvulas pulmonares y aórticas que se abren. Cuando el corazón se dejó de contraer, se relaja, diástole. Entonces, ¿qué hace la sangre? Vuelve hacia atrás. ¿Por qué no vuelve al interior del corazón? Porque ¿quiénes se cierran? Las válvulas. Las válvulas pulmonares y aórticas. ¿Sí? Y el corazón queda vacío o se vuelve a No, llenar. no, Se vuelve a no, repetir se el vuelve a ciclo. llenar. Entonces, ¿quién se tiene que abrir en la diástole?